Capítulo 4. El empresario. Primera parte. Relación entre empresario y empresa. La actividad empresarial se realiza habitualmente por medio de una empresa entendida como organización de medios personales, materiales e inmateriales para la producción de bienes o servicios para el mercado. Esa organización necesita imprescindiblemente estar atribuida a una persona con capacidad jurídica, o sea, el empresario. La actuación en el mercado solo puede realizarse por personas con capacidad jurídica, pues solo éstas pueden tener derechos y obligaciones. La participación en el tráfico económico exige plena capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Es imposible considerar que pueda participar en el tráfico de una empresa si no cuenta con la persona de un empresario. La empresa tiene autonomía frente al empresario en el sentido de que puede transmitirse de una persona a otra distinta, pero en todo caso sin contar con un empresario con capacidad jurídica, ese conjunto organizado de medios no puede intervenir en el tráfico económico. Quien adquiere los derechos y obligaciones es el empresario como persona con capacidad jurídica, no la empresa que carece de personalidad jurídica propia. Puede ser empresario cualquier persona con capacidad jurídica, tanto una persona natural como una persona jurídica. El empresario no necesita ser el propietario de la empresa, basta con que la actividad empresarial se desarrolle en nombre del empresario. Y esa atribución a una persona con consecuencias jurídicas en una actividad empresarial no exige que ese empresario sea el propietario de la empresa, sino que sea en su nombre cómo se desarrolle la actividad en el mercado. Así puede ocurrir que el empresario sea el arrendatario o usufructuario de la empresa. Puede darse el caso de que la persona en cuyo nombre se desarrolla la actividad empresarial y que por tanto ha de responder de las obligaciones asumidas sea simplemente un testaferro, porque el auténtico empresario se mantiene oculto. En estos casos, la posibilidad de imputar a ese empresario oculto será posible acudiendo a la aplicación de las normas que prohíben el fraude de ley. Segunda parte, el empresario o comerciante según el Código de Comercio. El Código de Comercio define a los comerciantes en el artículo 1, diferenciando los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Como comerciantes individuales califica a las personas que, teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. Comerciantes sociales lo son las compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo a este código. Esta delimitación de quienes sean comerciantes para los efectos de este código tiene importancia desde diversos puntos de vista. Primero, porque la calificación como comerciante implica el sometimiento al estatuto del comerciante, y segundo, porque la calificación como comerciante sirve para determinar la calificación como mercantil de determinados contratos, en los cuales el hecho de que una de las partes sea comerciante incide en la mercantilidad del contrato. Sin embargo, ocurre que al regular las obligaciones legales inherentes al estatuto del comerciante, el propio Código de Comercio, después de las reformas, ha extendido esas obligaciones a los empresarios en general. Cabe establecer, por tanto, que en general deben considerarse comerciantes a todos los empresarios, tanto individuales como sociales. Igualmente son empresarios y deben considerarse como comerciantes los emprendedores, una nueva figura legal definida en la Ley 14/2013, puesto que se caracteriza por ser una persona física o jurídica que desarrolla una actividad empresarial o profesional. Empresarios sociales y por tanto comerciantes son las sociedades mercantiles constituidas con arreglo al Código de Comercio o leyes especiales que califican a esas sociedades como mercantiles.
Entre las sociedades mercantiles están no solamente las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, que son tipos básicos, sino también otras sociedades especiales como pueden ser las agrupaciones de interés económico o las sociedades de garantía recíproca. También son comerciantes o empresarios sociales las cooperativas. Primero, porque así resulta de lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Comercio, pues considera mercantiles a esas sociedades cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a la mutualidad o se convirtieren en sociedades a prima fija. Actualmente las leyes de cooperativas admiten con carácter general la realización de operaciones con quienes no son socios de la cooperativa y desde la entrada en vigor de la Ley 20/2015 las sociedades mutuas de seguros ya solo pueden ser a prima fija, pues se prohíben las mutuas que funcionaban a prima variable. Tanto las cooperativas como las mutuas de seguros deben ser calificadas como empresarios, puesto que realizan actividades de producción de bienes o servicios para el mercado. Son comerciantes o empresarios sociales las sociedades que se constituyen formalmente como sociedades civiles, pero que realizan una actividad empresarial de producción de bienes o servicios para el mercado. Igualmente, las entidades sin finalidad de lucro, como son las fundaciones o asociaciones, que sin embargo realizan actividades de producción de bienes o servicios para el mercado. Esta actividad empresarial está expresamente prevista en la regulación legal de esas entidades sin finalidad de lucro, especialmente a efectos fiscales. Si bien hay que considerar empresarios a los efectos del Código de Comercio a todas las personas que realizan actividades de producción de bienes o servicios para el mercado, no puede ignorarse que debido a los planteamientos vigentes cuando se redactó el Código de Comercio y planteamientos que siguen teniendo una cierta vigencia, hay actividades empresariales que sin embargo hay que excluir de la aplicación de las normas del Código de Comercio establecidas para los comerciantes o empresarios. Esa exclusión se refiere a los profesionales liberales, a los agricultores, ganaderos y artesanos. Los profesionales liberales no tienen la consideración de comerciantes o empresarios debido a que el profesional liberal no puede decirse que se dedique al ejercicio del comercio en el sentido del Código de Comercio, porque el profesional liberal tiene que ejercer su actividad personalmente y teniendo la indispensable cualificación profesional o académica. Tampoco los agricultores, ganaderos ni artesanos son considerados comerciantes o empresarios según el artículo 326, que excluye expresamente de la mercantilidad las ventas que hicieren los labradores o ganaderos y las que hicieren los artesanos en los talleres. El hecho de que los profesionales liberales, labradores, ganaderos y artesanos no puedan ser considerados comerciantes o empresarios significa que no están esas personas sujetas a las normas legales sobre el estatuto del comerciante o empresario. Pero debe tenerse en cuenta que muy a menudo esas actividades profesionales se realizan a través de sociedades mercantiles, las cuales sí que son como personas jurídicas, comerciantes o empresarios sociales sujetos al Código de Comercio. Tercera parte, responsabilidad del empresario. El empresario es la persona con capacidad jurídica en cuyo nombre se realiza la actividad empresarial. Es la persona que asume los derechos y obligaciones vinculados a esa actividad y la que asume también la responsabilidad correspondiente. El empresario asume la responsabilidad a título personal y con todos sus bienes presentes y futuros por las obligaciones resultantes de la actividad empresarial. De las obligaciones resultantes de la actividad empresarial responde el empresario con todo su patrimonio, no solo con los bienes y derechos integrados en su empresa, sino con todo su patrimonio personal, aunque sea ajeno a la actividad empresarial de la que resulten las obligaciones.
Y esa responsabilidad personal y universal del empresario le afecta tanto si se trata de un empresario individual como si se trata de una sociedad mercantil o de un empresario o persona jurídica. Resulta que si un mismo empresario es titular de diversas empresas, la responsabilidad resultante de la explotación de todas ellas corresponde a ese empresario. Ello significa que no está incomunicada la responsabilidad derivada de la explotación de cada una de las empresas por separado, sino que todos los bienes y derechos integrados en todas esas empresas responden de todas las obligaciones surgidas de la actividad empresarial en cualquiera de ellas. Este principio es aplicable con carácter general tanto a la responsabilidad de los empresarios individuales como a la de los empresarios sociales. También las sociedades mercantiles responden con todo su patrimonio de las deudas resultantes de la actividad empresarial. Ahora bien, si se trata de las sociedades en las que los socios no responden de las deudas sociales, eso significa que la sociedad responderá con todo su patrimonio, pero si ese patrimonio es insuficiente, no se podrá formular reclamación alguna a los socios que ya hubieran realizado su aportación social. Para limitar la responsabilidad resultante de la actividad empresarial existen varias alternativas, tales como las que se regulan bajo la figura de emprendedor de responsabilidad limitada o la posibilidad de constituir sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. La posibilidad de constituir sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales ha sido hasta ahora la forma tradicional de que una persona física limitara su responsabilidad por sus deudas empresariales. Cuando se trata de un empresario individual y se trata de evitar que afecte a todo su patrimonio personal, el ordenamiento permite la constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales. Así pues, una persona natural que quiera limitar su responsabilidad por las deudas nacidas de la explotación de una empresa determinada puede constituir una sociedad anónima o de responsabilidad limitada unipersonal con la aportación de los bienes y derechos integrantes de la empresa, lo cual le permitirá, llegado el caso, que por las deudas surgidas de la explotación empresarial no puedan verse comprometidos más que los bienes y derechos integrantes de la sociedad unipersonal, pero no los de su patrimonio personal. También puede ser socio único de una sociedad unipersonal una persona jurídica. Si se constituye la sociedad anónima o de responsabilidad limitada unipersonal para ejercer la actividad empresarial, el empresario será la sociedad y no el socio único y la sociedad responderá con todo su patrimonio. Para limitar también la responsabilidad por las deudas surgidas cuando una misma persona explota distintas empresas, una práctica habitual es la de constituir diversas sociedades con limitación de responsabilidad en las que los socios no responden de las deudas sociales para la explotación de cada una de las empresas por separado. De esa manera, la titularidad de cada empresa corresponde a una sociedad con personalidad jurídica propia y es el patrimonio de esta sociedad el único que responde del cumplimiento de las obligaciones surgidas de la actividad empresarial correspondiente. La limitación de responsabilidad de los operadores del mercado se consigue también al asumir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada que debe inscribirse en el registro mercantil. La limitación de la personalidad no es posible extenderla a toda la responsabilidad, sino que esa limitación se aplica solamente a la vivienda habitual y dentro de unos límites cuantitativos fijados legalmente. Para que esa limitación de responsabilidad sea efectiva, es preciso que el emprendedor de responsabilidad limitada formule las cuentas anuales y las someta a auditoría, debiendo además depositarlas en el registro mercantil. La responsabilidad del empresario puede ser por obligaciones tanto contractuales como extracontractuales o legales.
Las obligaciones vincularán al empresario si han sido realizadas por él mismo personalmente o por personas a las que el propio empresario o la ley atribuya la representación de éste. También contrae el empresario responsabilidades por obligaciones extracontractuales, especialmente en aplicación del artículo 1903 del Código Civil, según el cual la obligación de reparar el daño causado por cualquier acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia no solo es exigible por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Añade además dicho artículo que son igualmente responsables los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. Además, los supuestos de responsabilidad extracontractual afectan directamente a la responsabilidad vinculada a la explotación de una empresa. En los casos en los que el daño producido se vincula a los riesgos propios de una explotación industrial o agrícola, la jurisprudencia viene a admitir la responsabilidad del empresario, aplicando el principio según el cual quien se beneficia de esa explotación empresarial debe asumir las consecuencias perjudiciales inherentes a la explotación de la misma. Por otra parte, y como consecuencia de la aplicación del principio de protección de los consumidores, los fabricantes o quienes introducen y comercializan los productos o servicios en el mercado están sujetos a una responsabilidad agravada por los daños que esos productos o servicios defectuosos puedan producir. Cuarta parte, Estatuto del comerciante o empresario. Apartado 1. Noción introductoria. Existen una serie de normas legales que son aplicables a los comerciantes o empresarios, tal como aparecen delimitadas esas figuras en el Código de Comercio y que les son aplicables precisamente en base a esa calificación legal. Este conjunto de normas aplicables a los comerciantes o empresarios es lo que se conoce como Estatuto del comerciante o empresario. Entre estas normas cabe mencionar las que establecen las prohibiciones para el ejercicio de la actividad empresarial, las que imponen a los comerciantes o empresarios determinadas obligaciones legales, como son las de llevar una contabilidad adecuada e inscribible en el registro mercantil, y las que hacen que determinados contratos deban ser calificados como mercantiles por la intervención en ellos de un comerciante o empresario. Apartado 2. Prohibiciones para ejercer el comercio. Quienes se dediquen a ejercer el comercio tendrán que tener capacidad jurídica y también capacidad de obrar si lo ejercen en nombre propio. Pero a pesar de tener esa capacidad, hay personas que no pueden ejercer el comercio o realizar una actividad empresarial porque están sujetos a una prohibición legal. La persona a la que está prohibido el ejercicio del comercio en virtud de una prohibición legal tampoco puede ejercerlo por medio de un apoderado o representante. Esas prohibiciones legales afectan a todos los supuestos de ejercicio de una actividad empresarial, tanto por parte de una persona natural como por parte de una persona jurídica. Lo que ocurre es que si se trata de una persona natural, la prohibición afecta directamente a esa persona, mientras que en el caso de las personas jurídicas, la prohibición afecta a las personas naturales encargadas de su administración. Las prohibiciones legales para ejercer el comercio responden a dos criterios fundamentales. Por una parte, para garantizar la independencia en su actuación de las personas a quienes está encomendada una función pública, y por otra, para evitar que intervengan en el tráfico económico quienes, habiendo ejercido previamente, han incurrido en una situación de concurso y han sido inhabilitados en el procedimiento concursal. Las prohibiciones afectan tanto a los comerciantes o empresarios individuales como a los empresarios sociales.
En este último caso, la prohibición impide que las personas a las que afecta tengan cargo ni intervención directa, administrativa o económica en sociedades mercantiles o industriales. Los textos legales en los que se establecen prohibiciones para el ejercicio de actividades privadas son distintos según la función y la categoría de las personas afectadas. Así, se establece la incompatibilidad para los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo. Pero esa incompatibilidad resulta en estos momentos delimitada con mayor precisión en otras normas legales, tal como ocurre con las prohibiciones para el ejercicio de toda actividad mercantil por parte de los jueces y magistrados. Igualmente, se prohíbe el ejercicio de la profesión mercantil a los jefes gubernativos, económicos o militares de distritos, provincias o plazas y a los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado. El régimen general de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas está establecido por la Ley 53/1984 que regula dicha materia, cuyo artículo 11 prohíbe que el personal comprendido en el ámbito de la ley pueda ejercer actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, por cuenta propia o ajena que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. Esta incompatibilidad se extiende durante los 2 años siguientes para el desempeño de las actividades relacionadas con los asuntos en los que el funcionario haya intervenido, exigiéndose además que para el ejercicio de actividades profesionales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas se requiere el previo reconocimiento de la compatibilidad. Importante también es la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. El artículo 1 establece que ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Esta prohibición se concreta también en la prohibición de que los cargos previstos en el artículo 1 puedan tener por sí mismos o por personas estrechamente vinculadas a ellos participaciones directas e indirectas superiores a un 10% en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local que reciban subvenciones provenientes de cualquier administración pública. Esa prohibición se aplica a un porcentaje menor del capital social cuando se trate de sociedades anónimas, cuyo capital suscrito sea superior a 600.000 euros, y el porcentaje en cuestión pueda condicionar de forma relevante la actuación de la empresa. Durante los 2 años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos, no podrán estos desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Solamente se reconoce la compatibilidad con las actividades privadas que no comprometan la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función y que consistan en la mera administración del patrimonio personal o familiar, actividades de producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, así como la participación en congresos y seminarios, y la participación en entidades benéficas que no tengan ánimo de lucro y siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por esa participación. Para asegurar el cumplimiento de esas incompatibilidades se crea un registro de actividades y otro registro de bienes y derechos patrimoniales a los que los altos cargos deberán hacer las declaraciones correspondientes. Obsérvese que las prohibiciones resultantes de las incompatibilidades exceden de la prohibición de
comerciar o de ejercer el comercio, puesto que las incompatibilidades se refieren en general al ejercicio de actividades privadas. Lo que importa es que en estos casos de incompatibilidad se prohíba la participación en el tráfico económico y habría que considerar muy restrictivamente la posibilidad de que quienes ejercen una función pública intervengan como administradores o patronos en cualesquiera operadores económicos, puesto que a menudo estos operadores económicos, aunque no tengan finalidad de lucro, están integrados en grupos empresariales. Debe tenerse en cuenta que son disposiciones legales autonómicas las que establecen el régimen de incompatibilidades que rige para la administración pública de la comunidad autónoma correspondiente. También afecta la prohibición de ejercer el comercio a los corredores de comercio colegiados integrados en un cuerpo único de notarios por la Ley 55/1999. En estos casos, la prohibición resulta de la incompatibilidad del ejercicio de una actividad empresarial con independencia e imparcialidad o la dedicación que exige el desempeño de determinadas funciones públicas. Existe además otro supuesto importante de prohibición de ejercer el comercio que afecta a los declarados en concurso que sean inhabilitados conforme a la ley concursal, en la cual no se produce la inhabilitación automática del concursado, sino que ésta varía en cuanto a su aplicación y extensión según los distintos supuestos y con gran discrecionalidad para su pronunciamiento por parte del juez. Las prohibiciones legales para ejercer el comercio o la actividad empresarial se justifican siempre por la necesaria protección de un interés público prevalente, como es la necesaria independencia y dedicación en el ejercicio de funciones públicas o de evitar que quien ha perturbado gravemente el tráfico económico pueda continuar su actividad empresarial cuando sea inhabilitado en el procedimiento concursal. En general, hay que distinguir las prohibiciones de competir o de realizar una actividad empresarial que se establecen en la ley no en interés público, sino en interés de una persona determinada que participa en el tráfico económico. A este tipo de prohibiciones se corresponden, por ejemplo, las prohibiciones de competir que se imponen a los socios colectivos o a los administradores de las sociedades de capital, y también hay que incluir dentro de esta categoría de prohibiciones de realizar actividades empresariales en interés de una persona determinada. La prohibición, por ejemplo, de que el socio industrial en una sociedad colectiva o comanditaria, esto es de un socio que solo aporta su trabajo, pueda realizar actividades empresariales salvo autorización otorgada por la propia sociedad. El ámbito de prohibición puede variar según los casos. La prohibición puede ser absoluta o total. Cuando la prohibición es total, la persona a la que la prohibición afecta no puede realizar ningún tipo de actividad empresarial en el territorio nacional. Existen también prohibiciones relativas o limitadas bien a una actividad, bien a un territorio determinado. A los jueces y magistrados les afecta una prohibición absoluta de comerciar, igual que a los altos cargos de la administración del Estado. Sin embargo, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Estado establece prohibiciones que son, en general, limitadas tanto desde el punto de vista objetivo como territorial, en la medida en que se les prohíbe realizar actividades privadas que se relacionen con los asuntos en los que sean competentes en virtud de la función que tengan encomendada. La violación por parte de una persona de la prohibición legal de comerciar o ejercer alguna actividad empresarial no tiene la consecuencia de hacer que a esa persona no se la considere comerciante o empresario. Si ejerce el comercio o actividad empresarial, tendrá la consideración de comerciante o empresario a pesar de la prohibición incumplida. La violación de la norma prohibitiva dará lugar a las sanciones establecidas legalmente, que en el caso de las prohibiciones por incompatibilidad serán administrativas.
Apartado 3. Domicilio del comerciante o empresario. En la inmensa mayoría de los casos, el empresario individual no realiza su actividad empresarial en su propio domicilio privado. Por ello, tiene importancia determinar cuál es el domicilio del comerciante o empresario en relación con el desarrollo de su participación en el tráfico económico. El domicilio del empresario es el lugar donde desarrolla su actividad empresarial. Es el lugar donde está establecido, donde tiene su establecimiento. En este sentido, el establecimiento hay que entenderlo como un lugar físico o local donde el empresario desarrolla su actividad empresarial. Obsérvese las diferentes acepciones que en la doctrina y en la legislación mercantil tiene el término establecimiento. Aquí se hace referencia a él como domicilio del empresario, pero también se maneja por algunos autores referencia al aspecto objetivo de la empresa como un conjunto organizado de medios para la producción de bienes o servicios para el mercado. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios también incluye una definición de establecimiento solo a efectos de esa ley, como toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente, o toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual. Entendido el domicilio del comerciante o empresario como la sede de su actividad empresarial, tiene importancia fundamental en las relaciones con los terceros. En el ámbito del tráfico económico, cuando se hace referencia a su domicilio, esa referencia hay que entenderla a su establecimiento. Esto es, a la sede donde desarrolla su actividad empresarial y no a su domicilio como persona particular. Por ello, los empresarios y profesionales, personas físicas, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, pueden ser demandados judicialmente en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y si tuvieren establecimiento a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio o en el lugar donde la situación o relación jurídica a la que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad. En la ley concursal es competente para el concurso el juez de lo mercantil del territorio donde radique el centro de intereses principales del concursado, y si su domicilio no coincide con el centro de sus intereses, el acreedor podrá elegir entre ambos para instar el concurso. En el registro mercantil se inscribe la sede del establecimiento del empresario individual, siendo además ese domicilio el relevante para determinar el registro mercantil competente para la legislación de los libros que deben llevar obligatoriamente los empresarios. Es decir, a los efectos de su actividad empresarial debe considerarse como su domicilio la sede de su establecimiento. También tiene importancia la determinación del domicilio de los empresarios sociales. Si la sociedad está inscrita en el registro mercantil, necesariamente deberá tener un domicilio social que aparecerá fijado en sus estatutos. Pero las sociedades no tienen una libertad absoluta para fijar el domicilio social a su arbitrio. El artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital impone que la sociedad ha de fijar su domicilio dentro del territorio español en el lugar en el que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Si el domicilio social no se ha fijado en base a ese criterio, se permite en favor de terceros que en caso de discordancia entre el domicilio que conste en el registro y el que corresponde, los terceros puedan considerar como domicilio cualquiera de ellos.
Así pues, el domicilio, entendido como la sede donde se encuentra la efectiva administración o dirección, o donde está el principal establecimiento de la sociedad, puede ser considerado como domicilio social, de hecho, por los terceros. Las notificaciones y emplazamientos que se hagan en el domicilio social que conste en el registro mercantil deben considerarse realizados correctamente, esto es, en el domicilio adecuado, aunque no sea ese el lugar donde esté el centro de la efectiva administración o dirección de la sociedad. Si se trata de una sociedad no inscrita, habrá que considerar como domicilio la sede donde desarrolle efectivamente su actividad dentro del tráfico económico. Suele distinguirse entre establecimiento principal y sucursales. El establecimiento principal es el domicilio del empresario en normalidad de circunstancias. Un empresario, sin embargo, puede desarrollar su actividad empresarial en distintos lugares. Si en esos distintos centros de operaciones se realizan negocios con terceras personas, entonces a esos centros de actividad empresarial se les denomina sucursales. También los empresarios individuales pueden tener sucursales. Las sucursales tienen relevancia jurídica puesto que pueden ser inscritas en hoja propia en el registro mercantil de la provincia en que se hallen establecidas. Las sucursales, aparte de la autonomía en la contratación que tengan frente al establecimiento principal, donde está el domicilio del empresario individual o social, tienen relevancia porque los terceros que tengan que ejercitar acciones personales contra el comerciante o empresario individual podrán demandar a éste bien en el establecimiento principal o domicilio, bien en un establecimiento o sucursal situado en otro lugar a elección del actor. En el caso de las personas jurídicas, pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio o en el lugar donde la situación o relación jurídica a la que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público, esto es, una sucursal, o tengan representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad. Apartado 4. Obligación de contabilidad. Letra A. Importancia de la obligación de contabilidad. Los comerciantes o empresarios están sujetos a la obligación legal de llevar una contabilidad ordenada y determinados libros. En el ámbito jurídico mercantil es realmente esta la obligación de llevar una contabilidad ordenada, la única obligación legal que recae sobre todos los empresarios, tanto los individuales como sociales. En ocasiones se hace referencia a la obligación legal de inscribirse en el registro mercantil, pero teniendo en cuenta que la inscripción de los empresarios individuales es simplemente potestativa, no cabe considerar que se trate de una obligación legal de todos los empresarios. Esa obligación afecta exclusivamente a los empresarios sociales y más concretamente a las sociedades mercantiles. Todo empresario, sea persona natural o persona jurídica, está obligado por el hecho de serlo a llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa. Esta obligación legal tiene importancia básica para el tráfico económico. Ello es así porque el empresario acude continuamente al crédito y mantiene muchas más relaciones contractuales que una persona en su vida privada. Los problemas económicos que puedan resultar de una actividad empresarial desordenada tienen trascendencia para los otros operadores económicos que se relacionan con ese empresario y pueden alterar el desarrollo normal de las operaciones económicas en el mercado. Es más, si el empresario, debido a una actividad económica descontrolada, tiene que suspender sus pagos, esa situación que dará lugar a procedimientos concursales crea una grave distorsión en el tráfico económico al afectar a todos aquellos operadores económicos que estaban relacionados con el empresario en cuestión.
La obligación de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa sirve, en primer término, para que el propio empresario tenga un control de la situación económica en la que se encuentra. Solo si lleva esa contabilidad estará en condiciones de saber si tiene beneficios o pérdidas y podrá adoptar las medidas necesarias para hacer frente en su momento a los pagos a los que esté obligado. A menudo ocurre, especialmente en las pequeñas empresas, que la falta de una contabilidad adecuada impide al empresario apercibirse de su situación de endeudamiento, de tal manera que se da cuenta de ello cuando ya el fracaso económico de la empresa es irreversible. Esa obligación de llevar una contabilidad adecuada es, además, especialmente importante para las sociedades mercantiles, porque la subsistencia del patrimonio social exige que no se repartan beneficios cuando estos no han existido. Ciertamente no es posible saber si ha habido beneficios o pérdidas si no se lleva adecuadamente la contabilidad. Téngase en cuenta que la desaparición del patrimonio social afecta a los terceros acreedores de la sociedad en la medida en que ese patrimonio es el que debería responder de las obligaciones sociales contraídas con ellos. El interés público en que quienes participen en el tráfico económico lleven una contabilidad adecuada se acentúa en el caso de las grandes sociedades cuyos títulos cotizan en bolsa, puesto que esa contabilidad interesa muy especialmente a los inversionistas que adquieren valores de la compañía. La importancia que para los terceros y para el tráfico económico en general tiene la contabilidad de los empresarios, especialmente de los empresarios sociales, hace que la gran mayoría de las sociedades mercantiles tengan que depositar sus cuentas anuales en el registro mercantil. Y además, para las sociedades que superen ciertas dimensiones, esas cuentas tendrán que estar verificadas por auditores de cuentas externos. Letra B. Contenido de la obligación de contabilidad. El principio general establecido en el artículo 25 del Código de Comercio consiste en que todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. La exigencia básica consiste en llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa. Parece evidente que las otras exigencias que aparecen al delimitar la obligación de contabilidad son manifestaciones concretas de cómo debe llevarse esa contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa. Será ordenada y adecuada cuando permita un seguimiento cronológico de todas las operaciones y la elaboración periódica de balances e inventarios. Se impone a todo empresario la obligación legal de llevar dos libros contables. Uno, que es el libro diario, que permite el seguimiento cronológico de todas las operaciones. Y el segundo es el libro de inventarios y cuentas anuales para la constancia de los inventarios y balances. Estos dos libros obligatorios para todos los empresarios han de estar además legalizados por el registro mercantil. Así pues, la obligación genérica y fundamental de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa se complementa con la obligación de llevar dos libros legalizados por el registro mercantil y con la obligación de formular cuentas anuales al final de cada ejercicio. Dicha obligación de formular cuentas anuales se relaciona directamente con la obligación de llevar un libro legalizado de inventarios y cuentas anuales, libros al que habrá que incorporar las correspondientes a cada ejercicio terminado. El empresario es libre, aparte de la llevanza obligatoria de los libros, de organizar su contabilidad en la manera que estime oportuna, siempre que de acuerdo a las prácticas contables reconocidas con carácter general pueda considerarse como ordenada y adecuada a la actividad de la empresa.
Un punto fundamental para considerar esa contabilidad como ordenada consiste en que los libros y documentos contables sean llevados con claridad por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras, y en que las abreviaturas o símbolos que se utilicen tengan un significado conocido con carácter general, bien por ser conformes a disposiciones legales o a la práctica mercantil o contable de general aplicación. Igualmente fundamental es que todos los apuntes contables tengan el debido soporte documental. En la contabilidad lo único que aparecen son apuntes de cuentas, pero esos apuntes tienen que responder a las operaciones reales realizadas en el ámbito de la actividad empresarial. Esas operaciones reales son una manifestación necesaria de la contabilidad y tendrán que estar debidamente documentadas. Por eso, al establecer la obligación de los empresarios de conservar sus libros contables, se les impone también la de conservar la correspondencia, documentación y justificación concernientes a su negocio. Si no se dispone de esa documentación, es evidente que el empresario podría hacer constar en esa contabilidad lo que le pareciera oportuno a su libre arbitrio y no sería posible verificar su exactitud. En definitiva, la contabilidad tiene que ser una manifestación correcta que se corresponda con la realidad de la actividad empresarial. Por ello, el principio contable fundamental para las cuentas anuales consiste en que han de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. Y a tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. La obligación de llevar una contabilidad ordenada y adecuada recae sobre los propios empresarios, sean estos individuales o sociales u otras personas jurídicas. Normalmente están encargadas de llevar la contabilidad personas dedicadas especialmente a ello, que tienen contrato laboral o de servicios con el empresario. Por ello se prevé que la contabilidad pueda ser llevada por personas debidamente autorizadas por el empresario, pero lo que es importante es que quienes son responsables de la contabilidad son los propios empresarios, y además que cuando una persona distinta al empresario lleva la contabilidad de éste, se presume que actúa con autorización del propio empresario, salvo prueba en contrario. Letra C. Los libros obligatorios y su legislación. La obligación de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa se complementa con la exigencia de llevar dos libros obligatorios: el libro diario y el de inventarios y balances, y además esos libros deben ser legalizados. El libro diario es aquel en el que se deben registrarse día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Se admite la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al trimestre, a condición de que el detalle de todas esas operaciones aparezca en otros libros o registros. Gracias a él pueden seguirse cronológicamente las operaciones del empresario. El otro libro obligatorio es el de inventarios y cuentas anuales, que tiene que abrirse con el balance inicial detallado de la empresa y donde deben transcribirse al menos trimestralmente los balances de comprobación y al final del ejercicio el inventario de cierre de ese ejercicio y las cuentas anuales. En las sociedades mercantiles, además de los libros contables obligatorios, deben llevarse uno o varios libros de actas, a los que han de transcribirse las actas de los órganos colegiados de la sociedad. Esos órganos colegiados pueden ser las juntas generales, las juntas especiales o los órganos colegiados de la administración, fundamentalmente el Consejo de Administración.
En cuanto al contenido que deben tener las actas, estas deben expresar los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. En determinados tipos de sociedad se exige también, en virtud de la LSC, llevar otros libros que también están sujetos a legalización. Tal es el caso del libro Registro de Acciones Nominativas en las Sociedades Anónimas y en Comandita por Acciones y del libro Registro de Socios en las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Los libros obligatorios no solo tienen que llevarse por los empresarios para cumplir con lo dispuesto legalmente, sino que la obligación legal impone además que esos libros sean legalizados. Cabe también que voluntariamente se legalicen por los empresarios otros libros que lleven en el ámbito de su actividad, así como los libros de detalle del libro diario, esto es, libros en los que se desglosen las operaciones que aparezcan por anotaciones contables conjuntas en el libro diario. La legalización tiene por objeto establecer un control formal de los libros obligatorios que permita determinar con seguridad la fecha en que dichos libros empezaron a utilizarse y los folios integrantes de ellos. La legalización la realiza el registro mercantil del lugar donde tenga su domicilio el empresario. Antes de comenzar a utilizar el libro, cuando se trate de libros encuadernados, debe presentarlo a este registro mercantil. La legalización se realiza mediante una diligencia firmada por el registrador en el primer folio, identificando al empresario, expresando la clase de libro del que se trate, el número que le corresponda de la misma clase de libros, teniendo en cuenta los anteriormente legalizados por el mismo empresario, el número de folios de que se componga y el sistema y contenido del sellado. Además, se pone en todos los folios el sello del registro. Estos libros encuadernados previamente pueden estar formados también por hojas móviles que se enumeran correlativamente y serán selladas por el registro. Las hojas móviles tienen la ventaja de poder ser rellenadas por procedimientos mecánicos. No obstante, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internalización establece la obligación de cumplimentación de todos los libros obligatorios de los empresarios, incluidos los libros de actas en formato electrónico, legalizando telemáticamente antes de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Hoy en día todas las empresas están obligadas a llevar su contabilidad por medios informáticos y no es posible la legalización de los libros en soporte papel o en soporte electrónico de cualquier tipo no presentados por vía telemática. Sea cual sea la forma de presentación y legalización de los libros de los empresarios, lo cierto es que a través de la legalización se consigue determinar con certeza la fecha en que se presentó el libro al registro mercantil y el número de folios que lo integran. De esa manera se trata de evitar que la contabilidad del empresario pueda ser realizada a posteriori con efectos retroactivos, esto es, reconstruida según los intereses del empresario para hacer frente a una situación comprometida o a un problema determinado. La pretensión del Código de Comercio es que la contabilidad vaya realizándose conforme tienen el lugar las operaciones mercantiles que originan las anotaciones contables y por ello esa contabilidad con los documentos que soportan debe coincidir con las anotaciones que aparezcan en los libros diario y de inventarios y balances que al estar legalizados ponen de manifiesto la fecha en la que tuvo lugar la legalización. Lo mismo ocurre con la legalización de los libros de actas. Bien es cierto que a menudo ocurre, sobre todo en pequeñas y medianas sociedades,
que los libros de actas están legalizados pero se conservan en blanco y solo con muchos retrasos se van transcribiendo las actas. Dada esa práctica frecuente de tener los libros legalizados en blanco y rellenarlos a posteriori, un complemento indispensable para evitar que la contabilidad se altere arbitrariamente es la obligación de depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. Pero esta obligación no rige ni para los empresarios individuales ni para las sociedades colectivas y comanditarias simples. Letra D. Régimen de la documentación contable. La documentación contable que incluye los libros de contabilidad, tanto los obligatorios como los demás que lleve el empresario, la correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio debidamente ordenados, han de ser conservados por los empresarios durante 6 años a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales. Este plazo de conservación de la contabilidad estaba vinculado al plazo de prescripción de 5 años que establece el artículo 64 de la Ley General Tributaria, pero ese plazo fue reducido a 4 años por la Ley 1/1998. A pesar de ello, el plazo de 6 años de necesaria conservación de los libros de contabilidad se mantiene inalterado. En cualquier caso, el hecho de que transcurran los 6 años no significa que sea razonable destruir toda la documentación contable. Parece necesario hacer una selección de la misma, especialmente de la documentación y correspondencia de la actividad empresarial. Por una parte, en las relaciones de tracto sucesivo habrá que mantener la documentación y correspondencia relacionada con ella, igual que todos los justificantes de la titularidad de derechos a favor del empresario. Por otra parte, además, no debe ignorarse que aún después de transcurridos los 6 años puede verse afectado el empresario por actuaciones jurídicas de terceros que reclamen derechos contra él. La obligación de conservar la documentación contable no se extingue por el hecho de que el empresario deje de serlo, bien por cesar en sus actividades empresariales, bien por fallecer si se trata de un empresario individual. En estos casos, la conservación corresponde al propio empresario que ha cesado y, si ha fallecido, a sus herederos. Cuando se trata de sociedades que se han disuelto, la obligación de conservar la documentación contable corresponde a los liquidadores. Los libros de comercio y documentación contable no constituyen elementos privilegiados de prueba, sino que su valor probatorio debe ser apreciado por los tribunales conforme a las reglas generales del derecho y dentro del conjunto de la prueba que se practique en el procedimiento judicial correspondiente. Para determinado tipo de acciones, la contabilidad es fundamental, especialmente cuando se trata de fijar indemnizaciones de daños y perjuicios por actuaciones ilícitas calculadas bien por la ganancia obtenida por el empresario que actuó ilícitamente, bien por la ganancia dejada de obtener por el empresario perjudicado. En los casos en los que el empresario social está obligado al depósito de las cuentas en el registro mercantil, la valoración de sus cuentas a efectos judiciales debería tener muy presente si las cuentas fueron depositadas en el plazo legalmente establecido y además si las cuentas que se pretenden hacer valer en el procedimiento judicial son compatibles y se corresponden con las que se depositaron. La contabilidad, entendida como el conjunto de los libros y documentación contable, constituye un secreto del empresario, salvo en los casos en que la ley permite su conocimiento por algún tercero. A través de la contabilidad puede conversar indirectamente la manera de operar de la empresa, sus costes, su margen de beneficio, sus proveedores, clientes, etc. Es por ello imprescindible garantizar ese secreto, salvo en los casos en que las leyes prevean supuestos excepcionales en que un tercero puede conocer la contabilidad. La excepción más notoria es la que se establece para permitir la investigación tributaria.
pero el Código de Comercio prevé dos tipos de supuestos en los que se permite el conocimiento de toda la contabilidad o parte de la contabilidad del empresario a terceras personas. Se distingue entre la comunicación o reconocimiento general de los libros y demás documentación contable y la exhibición de determinados documentos o de determinadas anotaciones contables. La comunicación o reconocimiento general de los libros y demás documentación contable, incluida la correspondencia, implica que toda esa documentación se pone a disposición de determinados terceros en supuestos que afectan a toda la actividad del empresario, asistiendo un interés legítimo y legalmente protegido de conocimiento a favor de los terceros. Son los casos de sucesión universal, de concursos de acreedores, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo y también en los casos en que las leyes reconocen a los socios o a los representantes legales de los trabajadores un derecho de examen directo de la contabilidad. Más frecuente es que pueda decretarse por un juez la exhibición de libros y documentos, de manera que esa exhibición comprenda exclusivamente puntos determinados con una cuestión concreta. El empresario cuyos documentos hayan de ser objeto de exhibición tendrá que estar implicado directamente en la controversia para la que se decreta la exhibición, esto es, tendrá que tener interés o responsabilidad en el asunto. Es frecuente que en los procedimientos judiciales una de las partes proponga como prueba la exhibición de los libros contables de la parte contraria. Tanto la comunicación como reconocimiento general de los libros como la exhibición de estos ha de hacerse en el establecimiento del empresario, esto es, en los locales del empresario, en presencia o en la de la persona encargada por él, adoptando además las medidas necesarias para la adecuada custodia y conservación de los libros y documentos. Esto no obstante, de manera motivada y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presente ante él los libros o soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados. La persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento puede servirse de auxiliares técnicos en la forma y número que el juez considere necesarios, pues el examen de la contabilidad exige conocimientos especializados. En los casos en que proceda la exhibición de libros, documentos y soportes contables, siempre que no exista norma especial aplicable al caso, la solicitud se podrá hacer mediante el expediente regulado en la Ley 15/2015 de la jurisdicción voluntaria, con el fin de hacer cumplir con la exhibición impuesta por el juez. La Ley de jurisdicción voluntaria prevé la posibilidad de que se impongan a quien incumpla con la exhibición ordenada multas coercitivas. Hay que señalar la obligación que pesa sobre los empresarios de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa, incluyendo la exigencia de llevar los libros obligatorios debidamente legalizados. Se sanciona por vía indirecta en el ámbito del derecho mercantil. Para que un deudor legalmente obligado a llevar contabilidad pueda solicitar concurso voluntario, debe acompañar a su solicitud, junto a otros documentos, las cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoría correspondientes a los 3 últimos ejercicios. En caso de insolvencia, el concurso será calificado como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esta obligación. Se presume además la existencia de dolo o culpa grave en el concurso si el deudor obligado legalmente a la llevanza de la contabilidad no hubiera formulado sus cuentas anuales. El hecho de que el concurso sea calificado como culpable tiene importantísimas consecuencias para el concursado, entre las que figura su posible inhabilitación.
Letra E. Cuentas anuales. La Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea supone una modificación extraordinariamente profunda de la normativa mercantil contable. Dicha ley trata de adecuar las normas contables vigentes en España a las normas internacionales de contabilidad. Estas normas internacionales fueron incorporadas ya a nivel de la Unión Europea en el Reglamento 1606/2002 relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, que imponen la aplicación de las nuevas normas incorporadas por el reglamento a las sociedades que elaboren cuentas consolidadas cuyos valores hayan sido admitidos en un mercado regulado, esto es, en una bolsa de cualquier Estado miembro. En España, la Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y de orden social incorporó a nuestro ordenamiento las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión a los exclusivos efectos de las cuentas anuales consolidadas, siendo obligatorias tales normas para las sociedades de grupos que han emitido valores admitidos a cotización y de aplicación voluntaria para las restantes sociedades. Para evitar la falta de coordinación entre el régimen aplicable con carácter general a las cuentas anuales en el Código de Comercio y el régimen resultante de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades cuyos títulos cotizan en bolsa, es por lo que se dictó la Ley 16/2007 que modificó en el ámbito de las normas contables tanto el Código de Comercio como la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, leyes estas últimas que han sido sustituidas por la Ley de Sociedades de Capital. La Ley 16/2007 establece las nuevas normas contables como parte del derecho mercantil, debiendo destacarse que deroga muchas normas contables de la Ley de Sociedades Anónimas, sustituida por la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de permitir que el contenido actual de esas disposiciones legales forme parte del Plan General de Contabilidad, lo que hace más fácil la adaptación de esta normativa a los frecuentes cambios que experimentan las normas internacionales de contabilidad y la incorporación de esos cambios a los reglamentos de la Unión Europea. Por tanto, el nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, constituye un complemento para complementar la regulación de la contabilidad establecida en la nueva ley. Algunos de los artículos del Código han sido modificados por la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015. De la Ley de 2007 hay que destacar que incorpora nuevos documentos que componen las cuentas anuales, como son un estado que recoja los cambios en el patrimonio neto y un estado de flujos de efectivo. Una consecuencia importante de la nueva regulación consiste en que ésta dio lugar a un cambio fundamental en la calificación económico-contable de algunos instrumentos financieros utilizados por las empresas españolas, tal como ocurrirá, por ejemplo, con las acciones rescatables y las acciones o participaciones sin voto. De esos nuevos planteamientos establecidos en la ley resulta en que la delimitación del patrimonio neto que rige en la legislación mercantil. Este diferente contenido del patrimonio neto contable y mercantil en materia de sociedades ha obligado a la inclusión en el texto de la ley del Código de Comercio de dos nociones de patrimonio neto en el artículo 36. Por un lado, el patrimonio neto a efectos contables y por otro, el patrimonio neto a tener en cuenta para determinadas operaciones en materia de sociedades, tales como la distribución de beneficios, la reducción obligatoria del capital social y la disolución obligatoria por pérdidas.
Para estas operaciones societarias se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementando en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También debe destacarse que en cuanto a los principios contables se suprime el carácter preferente del principio de prudencia y por lo que a la valoración se refiere se introduce el criterio de valor razonable, aunque limitado a determinados instrumentos financieros. Letra F. Obligación de formular cuentas anuales. La elaboración periódica de balances e inventarios forma parte de la obligación de llevar una contabilidad ordenada. Consecuentemente, se impone la obligación de llevar un libro de inventarios y cuentas anuales. Así pues, el empresario no solo debe llevar una contabilidad continuada de sus operaciones, sino que se le impone la elaboración periódica de unas cuentas anuales. Por ello, el artículo 34 del Código de Comercio dispone que, al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa. Esta obligación de formular cuentas anuales tiene especial importancia para las sociedades mercantiles y muy particularmente para las sociedades capitalistas, en las que los socios no responden con su patrimonio personal de las deudas sociales, pues en esas sociedades no pueden repartirse dividendos si el patrimonio neto que resulta del balance no es superior a la cifra del capital y de las reservas obligatorias. Para esa distribución de beneficios se plantea, después de la vigencia de la nueva ley de 2007, la falta de identidad del patrimonio neto a efectos contables y a efectos societarios. Por ello se incluye en la ley la delimitación del patrimonio neto y que ha de aplicarse para la distribución de beneficios y otras operaciones societarias. Para el reparto de dividendos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución directa ni indirecta. Por lo demás, el Código de Comercio establece quiénes tienen la obligación de firmar las cuentas anuales, según se trate de un empresario individual o de un empresario social. El hecho de firmar las cuentas anuales implica la responsabilidad que el firmante asume por las mismas, aunque quienes las hayan elaborado sean personas expertas contratadas al efecto. Se manifiesta así el principio recogido en el artículo 25 del Código de Comercio, que hace responsable al empresario de su contabilidad, aunque haya sido llevada por persona autorizada. Según el artículo 34, las cuentas anuales deben ser firmadas por el propio empresario individual, por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales y por todos los administradores en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. En la antefirma ha de expresarse la fecha en que se hubieran formulado las cuentas y, en el caso de que un obligado a firmar las cuentas no lo hiciera, ha de mencionarse expresamente la causa de la omisión. En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, tras la formulación de las cuentas anuales por los administradores, estas deben someterse a la Junta de Socios para su aprobación. Letra G. Significado de los documentos que integran las cuentas anuales. El artículo 34 del Código de Comercio establece que las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Además, se añade que estos documentos forman una unidad, esto es, que se complementan unos a otros y no pueden considerarse aisladamente. En el balance han de figurar de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Son activos los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa resultante de sucesos pasados,
de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. Son pasivos las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios económicos, entendiéndose que a tales efectos se incluyen las provisiones. El patrimonio neto está constituido por la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Ese patrimonio neto incluye las aportaciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. Esa delimitación del patrimonio neto no coincide con la que se aplica para determinadas operaciones societarias. Anteriormente se ha hecho referencia ya a la delimitación del patrimonio neto que establece la propia ley para tales operaciones en el ámbito de las sociedades. El balance refleja el patrimonio del empresario al final de cada ejercicio y la composición de ese patrimonio que se manifiesta en las diversas partidas del activo y del pasivo. La cuenta de pérdidas y ganancias ha de recoger el resultado del ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo y distinguiendo los resultados de la explotación de los que no lo sean. El estado que muestre los cambios en el patrimonio neto ha de tener dos partes. La primera, que ha de reflejar exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio, distinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y los registrados directamente en el patrimonio neto. Y la segunda, que contendrá todos los movimientos habidos en el patrimonio neto. En el artículo 36.2 se delimitan los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado que refleje los cambios en el patrimonio neto. Esos elementos son los ingresos, esto es, los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios. Los gastos, que son decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios. Los ingresos y gastos del ejercicio han de imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias y formarán parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo pondrá de manifiesto, debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros y los pagos realizados por la empresa con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. Y la memoria tiene por objeto completar, ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Letra H. Anualidad, cierre y formulación de las cuentas. Los documentos que integran las cuentas anuales tienen por objeto exponer periódicamente la evolución patrimonial del empresario, de manera que tanto los terceros como los socios, en caso de las sociedades, puedan percibir cómo se está produciendo esa evolución. Esa finalidad implica que el contenido de los documentos de las cuentas anuales tiene que estar sujeto a una serie de exigencias legales y ello significa que esos documentos no pueden elaborarse libremente, sino que han de ajustarse a las exigencias impuestas por las leyes. Los documentos integran las cuentas anuales, por tanto, han de formularse todos los años esas cuentas referidas a la misma fecha, esto es, la fecha de cierre del ejercicio social. Es preciso distinguir entre la fecha del cierre de las cuentas y las fechas de formulación y aprobación de las mismas. La fecha de cierre es el día al que se refieren las cuentas y que ha sido tenido en cuenta para su elaboración. Es decir, que las cuentas anuales reflejan la situación patrimonial del empresario en ese día.
Para la realización de las cuentas rige el principio del devengo, esto es, que se han de imputar al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Serán posteriores a la fecha de cierre, la fecha de formulación de las cuentas y, en el caso de las sociedades en que las cuentas han de ser aprobadas por la Junta de Socios, la fecha de aprobación definitiva por la Junta. La formulación de las cuentas anuales consiste en su fijación por escrito y en su firma por la persona o personas a las que se impone legalmente la obligación de firmarlas. Es importante tener en cuenta que en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, las cuentas formuladas por los administradores han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Socios. Hay que distinguir entre la fecha de formulación de las cuentas por los administradores y la fecha de aprobación por la Junta. Solo a partir de la aprobación por la Junta pueden considerarse las cuentas anuales como definitivas. Puesto que se trata de ofrecer periódicamente anualmente los datos sobre la situación patrimonial del empresario, se prohíbe que la estructura de las cuentas y los criterios de valoración se cambien de un ejercicio a otro. Solo en casos excepcionales puede hacerse ese cambio y en tal caso debe hacerse constar en la memoria y justificarse el cambio. Se prohíbe que se hagan compensaciones entre las partidas del activo y del pasivo del balance o entre las partidas de ingresos y gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque al hacerse esa compensación se ocultaría el verdadero significado de las partidas afectadas. Para que se pueda apreciar fácilmente la evolución patrimonial del empresario, se impone además que en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio figuren junto a las cifras del ejercicio que se cierra las del ejercicio inmediatamente anterior. De esta manera es fácil comparar las cifras de uno y otro ejercicio y tener así una idea de la evolución patrimonial de la sociedad. Letra I. Aplicación de principios contables y reglas de valoración. La elaboración del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias está sujeta a la aplicación de los principios contables y de las reglas de valoración contenidas en el Código de Comercio. Las normas del Código son de aplicación general y son, por tanto, aplicables a las sociedades mercantiles y a otros empresarios, personas jurídicas. Importa tener en cuenta el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, las normas de obligado cumplimiento dictadas por la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la Ley 16/2007 y disposición final tercera del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el vigente Plan General de Contabilidad. Según dicha disposición final tercera, podrá aprobar mediante resolución normas de obligado cumplimiento que desarrollen el Plan General de Contabilidad. El principio contable más importante que debe respetarse en las cuentas anuales es el de imagen fiel. Según dispone el artículo 34.2 del Código de Comercio, las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. El principio de imagen fiel prevalece frente a todos los demás principios contables e incluso sobre la aplicación de las normas legales. Es decir, que ante todo la contabilidad debe ofrecer la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la empresa. Por ello, si la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente
para mostrar esa imagen fiel o la aplicación de una disposición legal de contabilidad es incompatible con la imagen fiel, esta última disposición no debe aplicarse o deben darse las informaciones complementarias en la memoria, siempre con la idea de que la imagen fiel prevalezca. Al efecto de mostrar la imagen fiel, se dispone que en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Los principios de valoración están contenidos en el artículo 38 del Código de Comercio. En primer lugar, cabe señalar dos principios que más bien constituyen premisas de la valoración y que podrían resumirse en la idea de la continuidad de la empresa y de los criterios de valoración. Es decir, que al valorar las distintas partidas debe presumirse que la empresa continúa en funcionamiento y además no deben variarse los criterios de valoración de un ejercicio a otro. La presunción de que la empresa continúa en funcionamiento impide que se valoren los elementos de la misma como si fueran a liquidarse. Los auténticos principios de valoración son dos que se complementan mutuamente: el principio de prudencia valorativa y el principio de valoración por el precio de adquisición o de coste. Una innovación importante de las nuevas normas contables consiste en la admisión como nuevo criterio de valoración contemplado por las normas internacionales del criterio de valoración razonable a aplicar a los activos y pasivos dentro de los límites que reglamentariamente se establecen. El Tribunal Supremo ha declarado que se infringen los principios de imagen fiel y de prudencia valorativa al incluir en las cuentas anuales como deuda real y exigible el importe de un arbitrio impugnado judicialmente y al estimar como irreversibles las pérdidas derivadas de ese pago. Los activos fijos o no corrientes cuya utilización tenga un límite temporal deben amortizarse sistemáticamente. Letra J. Posible sometimiento a auditoría externa de las cuentas anuales. A la hora de considerar las cuentas anuales de un empresario, se plantea siempre el problema de determinar hasta qué punto son fiables las cuentas en cuestión. Es decir, si las cuentas tal como se presentan se corresponden con la realidad de la contabilidad, esto es, de la documentación que les sirve de soporte. Ese problema de fiabilidad es fundamental para quienes no son los que formulan las cuentas, sino personas cuyos legítimos intereses se pueden ver perjudicados por no corresponderse las cuentas con la realidad económica de la empresa. Por ello, la ley prevé que en general todo empresario estará obligado a someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas, en su caso, cuando así lo acuerde el letrado de Administración de Justicia o el registrador mercantil del domicilio social del empresario que se acogen a la petición fundada de quien acredite un interés legítimo. Así pues, ese sometimiento a auditoría está regulado en el artículo 40 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que fija cuál haya de ser la tramitación de la solicitud mencionada. La auditoría de cuentas se rige por lo dispuesto en la Ley 22/2015. Y por último, letra K, aplicación del euro a la contabilidad y cuentas anuales. Aunque el artículo 29.2 del Código de Comercio continúa en su actual redacción estableciendo que las anotaciones contables deben ser hechas expresando los valores en pesetas, tras la introducción del euro, los sujetos contables, al anotar las operaciones en los libros de contabilidad, deben hacerlo exclusivamente en euros. Quinta parte, operadores económicos y estatuto del empresario.
El Código de Comercio establece en su artículo 1 la noción de comerciante, incluyendo en ella, por una parte, a los comerciantes individuales y por otra a las compañías mercantiles o industriales. Y también como la noción de comerciante equivale a la del empresario, a la vista de lo dispuesto en los artículos 16 y 25 del Código de Comercio, que se refieren a la inscripción en el registro mercantil y a la contabilidad de los empresarios. Esa calificación como comerciante o empresario implica la sujeción a una serie de normas que integran el estatuto del empresario. Junto a los empresarios hay que situar a otros operadores económicos que intervienen en el mercado, bien mediante una actuación empresarial de oferta de bienes o servicios, bien como personas jurídicas que realizan operaciones en el mercado, aunque solo sea desde el lado de la demanda. Tanto los empresarios como el resto de las personas jurídicas deben incluirse bajo esa noción de operadores económicos y deberían quedar sujetos a unas mismas normas en los aspectos que son relevantes para la actuación en el mercado. Partiendo de este planteamiento, hay que considerar hasta qué punto las normas que integran el estatuto del comerciante o empresario, según el Código de Comercio, son aplicables también a los otros operadores económicos. Comenzando por los operadores económicos de naturaleza societaria, tienen la mayor importancia las cooperativas. Puede afirmarse que la mayor parte de las normas que integran el estatuto del empresario son aplicables a las sociedades cooperativas. Según el artículo 124 del Código de Comercio, se consideran mercantiles y quedan sujetas a las disposiciones del Código las cooperativas que se dediquen a actos de comercio extraños a las de mutualidad. La vigente Ley de Cooperativas 27/1999 permite expresamente que las cooperativas puedan realizar actividades y servicios con terceros no socios cuando lo prevean los estatutos. Además, la regulación específica de las cooperativas incluye una serie de normas que someten de hecho a esas sociedades a las mismas obligaciones contenidas en el Estatuto del Empresario. Por una parte, hay que destacar que según la disposición adicional primera de la ley, queda claro que en general las cooperativas deben ser consideradas como entidades con ánimo de lucro, puesto que en esa disposición se prevé con carácter excepcional para determinados supuestos solamente la calificación de determinadas sociedades cooperativas sin ánimo de lucro. No debe ignorarse que precisamente la falta de ánimo de lucro ha sido considerada tradicionalmente por una parte de la doctrina como elemento distintivo de las cooperativas frente a las sociedades mercantiles e incluso frente a las sociedades en general. Además, se impone a las cooperativas llevar el libro de inventarios y cuentas anuales y el libro diario, libros que deben ser diligenciados y legalizados por el Registro de Sociedades Cooperativas, aplicándose a esa legalización normas similares a las que se establece en el Código de Comercio. Es más, la Ley de Cooperativas impone a las sociedades cooperativas las mismas obligaciones de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que el Código de Comercio. Es decir, que las normas del Código de Comercio sobre la obligación de contabilidad de los empresarios son también aplicables a las cooperativas. Incluso tienen la obligación de depositar sus cuentas, bien es cierto que en el registro de sociedades cooperativas. La Orden 3360/2010 del Ministerio de Economía aprobó las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, normas que son de aplicación a todas las cooperativas aunque estén sometidas a la legislación autonómica, al tratarse de parte de la legislación mercantil que es competencia exclusiva del Estado. También hay que destacar que se atribuye al Consejo Rector de las cooperativas unas facultades representativas mínimas inderogables
que se extienden a todos los actos relacionados con las actividades que integren el objeto social de la cooperativa, sin que surtan efectos frente a terceros las limitaciones que en cuanto a ellos pudieran contener los estatutos. Hay que señalar que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propia ley de cooperativas, por lo que la ley estatal a la que se ha venido haciendo referencia no tiene vigencia en los territorios de esas comunidades. Las sociedades cooperativas en general están sometidas al Estatuto del Empresario, salvo en un punto importante que consiste en que no están sujetas a inscripción en el registro mercantil, sino en el registro autonómico o estatal de sociedades cooperativas, salvo que se trate de cooperativas de crédito o de seguros, cuya inscripción sí que está prevista en el registro mercantil. Las sociedades agrarias de transformación, a pesar de su calificación como sociedades civiles, también están sujetas expresamente a la obligación de llevar contabilidad y concretamente un libro diario y otro de inventario y balances. Estas sociedades tributan con el impuesto de sociedades. Ello significa que también la Ley 27/2014 del impuesto de sociedades obliga a las sociedades agrarias de transformación a llevar una contabilidad acorde con el Código de Comercio o con lo establecido con sus propias normas. Si bien estas sociedades están sujetas a la obligación de contabilidad en términos similares a los que rigen para los empresarios en el Código de Comercio, sin embargo su inscripción tiene lugar no en el registro mercantil, sino en el registro de las SAT, esto es, Servicio de Administración Tributaria, del Ministerio de Agricultura o en el correspondiente registro de las comunidades autónomas. Las sociedades civiles no están sujetas a inscripción en el registro mercantil. Debe tenerse en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo 1670 del Código Civil, las sociedades que tengan por objeto desarrollar una actividad empresarial, esto es, de producción u ofrecimiento de bienes o servicios para el mercado, tienen carácter mercantil y si no adoptan un tipo de sociedad mercantil y no se inscriben en el registro mercantil, tendrán la consideración de sociedades mercantiles irregulares, es decir, que el régimen de las sociedades civiles que les excluye de la aplicación de las normas del Estatuto del Comerciante o Empresario solamente será aplicable a las sociedades civiles por su objeto y que no hayan adoptado ningún tipo mercantil de sociedad. Por lo que se refiere a las fundaciones, la Ley 50/2002 impone a estas entidades unas obligaciones contables tomadas casi literalmente de la legislación mercantil. Tanto las fundaciones como las asociaciones están obligadas a llevar una contabilidad que coincide básicamente en cuanto a sus requisitos con la contabilidad que se exige a los empresarios en el Código de Comercio. En la misma línea, la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, impone a las asociaciones la obligación de llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. Por otra parte, la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo se obliga a todos los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades que deban llevar una contabilidad exigida en las normas reguladoras de ese impuesto a legalizar sus libros y presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida con carácter general en la legislación mercantil para los empresarios. Si se tiene en cuenta que todas las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, están sujetas al impuesto sobre sociedades.
Se refuerza la idea de que todos los operadores económicos, excepto las sociedades civiles sin objeto mercantil, están sujetas a la obligación de llevar una contabilidad en términos similares a los impuestos a los comerciantes o empresarios en el Código de Comercio. Sin embargo, las fundaciones y asociaciones no están sujetas a la inscripción en el registro mercantil, sino en sus propios registros, que además tienen ámbito autonómico. Por lo que se refiere a las prohibiciones para ejercer el comercio, es preciso tener en cuenta que las prohibiciones vinculadas al ejercicio de cargos públicos o de funciones en las administraciones públicas, esas prohibiciones se refieren en general a cualquier actividad privada. Esa misma incompatibilidad recae sobre los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Bien es cierto que se les permite la participación en entidades benéficas y que no tengan ánimo de lucro, siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por esa participación. Una vez en vigor la ley concursal, la prohibición para ejercer el comercio resultante de la inhabilitación decretada en la sentencia de calificación del concurso es aplicable indistintamente a todos los deudores y, por tanto, a los empresarios y a los operadores económicos. Puede concluirse que las sociedades cooperativas están sujetas realmente a las normas del Estatuto del Empresario, exceptuando la inscripción en el registro mercantil, y el resto de los operadores económicos, con excepción de las sociedades civiles que por su objeto no estén sujetas a la legislación mercantil y que no han adoptado ningún tipo mercantil de sociedad, están todos ellos sujetos básicamente a la misma obligación de contabilidad que los empresarios. En materia de incompatibilidades para ejercer el comercio, estas son sustancialmente las mismas para todos los operadores económicos, solamente con la excepción de la posible participación en entidades benéficas sin ánimo de lucro. Por otra parte, una vez que ha entrado en vigor la ley concursal, el procedimiento establecido en ella es aplicable a todos los deudores, sean personas naturales o jurídicas, y por tanto también a todos los operadores económicos. Y el factor en que se manifiesta mayor distanciamiento entre los operadores económicos que no son sociedades mercantiles radica en que se inscriben en sus propios registros y no en el registro mercantil.